Muy bien, hoy vamos a ver cómo calcular estadísticos descriptivos usando herramientas informáticas. Básicamente, usando Excel o usando Yamovie. Ya empezamos a ver en teoría cuál es la interpretación de cada uno. Nos queda por ahí un par de cosas, pero ahora vamos a ver básicamente cómo calcular esos estadísticos descriptivos. Ya dijimos que los estadísticos descriptivos son un grupo de valores que obtenemos de los datos, que lo que hacen es poner el foco, poner su atención, de darnos información de aspectos particulares del conjunto de datos. Recuerden que el dato solo, el dato en sí mismo, no contiene información. La información se produce cuando yo relaciono ese dato con un contexto o relaciono el dato de una variable con otras variables. ¿De acuerdo? Entonces, los estadísticos descriptivos son valores que obtenemos de los datos que nos dan información sobre alguna característica específica y particular del conjunto de datos. Y de acuerdo a la característica en la que los estadísticos ponen el foco, ponen la atención, podemos clasificar esos estadísticos descriptivos en varios grupos. Aquí los mencionamos. Tenemos unos estadísticos que ponen su atención en los valores centrales del conjunto de datos. Si yo tengo los datos ordenados por su magnitud, esas medidas o estadísticos descriptivos de tendencia central se ubicarán en la parte central del conjunto ordenado de datos. Ahí tenemos la media o promedio aritmético, tenemos la mediana, tenemos la moda, entre otros. Después tenemos un grupo de medidas que ponen su atención en otras posiciones. Pueden ponerla en el centro, pero pueden poner la atención en otras posiciones. Por ejemplo, en el 10% superior de los datos ordenados por su magnitud. En general, a esas medidas de posición que pueden poner su atención no solo en el centro, sino en otras posiciones del conjunto ordenado de datos, las llamamos cuantiles o percentiles. Hay algunos que reciben nombres de acuerdo al número de grupos en que dividen el conjunto, pero en general los vamos a llamar cuantiles o percentiles. Y lo que me dan es información de una posición determinada del conjunto ordenado de datos, ordenados por su magnitud, obviamente. Después hay otro grupo de medidas o estadísticos descriptivos que ponen su atención en si los datos del conjunto están muy juntos o muy separados, si se parecen mucho o se parecen poco, si tienen diferencias pequeñas entre ellos o tienen diferencias grandes. Es decir, lo que me dicen es si los datos están muy dispersos o poco dispersos. A eso le llamamos medidas de dispersión y vamos a ver que hay algunas, 2 o 3, unas más útiles que otras. ¿De acuerdo? Después hay otras medidas que lo que nos dicen es un valor que nos permite asociar ese valor con la forma que tendría el gráfico de distribución de los valores de esa variable. ¿De acuerdo? Ahí tenemos
dos medidas de forma. Si hay tiempo las vemos hoy, si no las veremos la próxima semana. Esas medidas de forma que vamos a ver, básicamente son dos. El coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Ya los veremos en forma detallada. Vean que estas cuatro medidas o estos cuatro grupos de medidas descriptivas se refieren a variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Las medidas de frecuencia se refieren a variables cualitativas. Y ahí tenemos razones, proporciones y tasas. También las veremos, posiblemente la próxima semana. Entonces, estadísticos descriptivos son valores que obtenemos de los datos y que nos dan información sobre un aspecto específico y particular del conjunto de datos. Las agrupamos de acuerdo a donde ponen el foco en esos 5 grupos. Los 4 primeros grupos se refieren a variables cuantitativas y el último grupo se refiere a variables cualitativas. Ok. Les dije que íbamos a estudiar 2 herramientas para obtener esos estadísticos descriptivos. Una herramienta está en el propio Excel. El propio Excel, cuando usted lo instala, lleva un módulo de análisis de datos. Ese módulo de análisis de datos, sin embargo, cuando usted instala, no está activo. Generalmente no está activo. Entonces, pero está ahí, nada más de activarlo. Entonces, vamos a ver ese módulo de análisis de Excel, cómo se activa. Ok. Sobre este módulo, uno tiene que darle cierta información al módulo para que le calcule los estadísticos descriptivos que uno quiere calcular. Lo primero que tiene que decirle cuáles son las variables y cuáles son los casos que quiere usar. ¿De acuerdo? En general, por lo menos para estadísticos descriptivos, uno puede incluir el nombre de la variable a la hora de darle la información. Y también le tiene que decir al programa, al módulo a dónde quiere que le coloque los resultados. Y bueno, ¿qué es lo que quiere pedirle de las opciones que le ofrece el módulo? Ya lo vamos a ver. Lo primero, si no lo hemos visto, que no recuerdo, es cómo activar el módulo de análisis de datos. Lo vamos a hacer directamente en Excel. Abrimos un Excel cualquiera, puede ser un Excel en blanco inclusive. Aquí lo estoy abriendo. ¿De acuerdo? Entonces tengo un Excel en blanco. O cualquier Excel me sirve. Lo que voy a hacer es decirles cómo se activa el módulo de análisis que trae el Excel. Entonces, me voy al menú de archivo. Primero me voy al menú de archivo y hago clic. Entonces, el menú de archivo me despliega una serie de opciones. Aquí, en la franja verde que está al lado izquierdo, al final, tiene una opción que se llama opciones. Esa es la que quiero usar. Entonces, me voy al menú de archivo y busco la última de las opciones que se llama así, opciones. Esto me abre una caja de diálogo, esta cajita que tengo aquí, que me vuelve a ofrecer una serie de opciones. Yo lo que quiero instalar es un complemento. Un complemento
es un programita de Excel que hace cosas específicas. En este caso, quiero instalar un complemento que se llama análisis de datos. Entonces, en las opciones de Excel, hago clic aquí donde dice complemento. Cuando yo le doy clic a complementos, me cambia un poco aquí y abajo, en la parte derecha de la cajita, me dice administrar complementos de Excel. ¿De acuerdo? Le digo ir. Y me aparece una cajita en donde me ofrece algunos complementos. Los dos complementos que ustedes deben marcar, a ver, sí, los dos complementos que ustedes deben marcar para obtener el análisis de datos son estos dos que yo tengo marcados aquí. Herramientas para análisis. Vean que hay dos herramientas para análisis. Una que es herramientas para análisis, que es la que me interesa, y otra que es herramientas para análisis VBA. Esa no me interesa. La otra que me interesa es Solver. Entonces, usted debe marcar herramientas para análisis y Solver. Una vez que las marcaron, le deben dar a aceptar. Eso hará que se instalen, que se activen, y ya les digo cómo sabemos si se activan o no. Yo no les voy a dar a aceptar porque ya tengo instaladas otras, y entonces le voy a dar cancelar. Si ustedes le dieron a aceptar, vayan al menú de datos, y verán que aquí en la franja, esta superior, en la parte izquierda, tiene las dos cosas que instalaron, análisis de datos y Solver. ¿De acuerdo? Si ustedes le dan análisis de datos, les va a aparecer otra cajita de diálogo en donde yo le puedo pedir una serie de análisis estadísticos que están ya programados en el Excel. Vean que una de las opciones que me ofrece aquí es una que se llama estadística descriptiva que vamos a usar ahorita. ¿De acuerdo? Ok. Espero que ya tengan todo disponible eso ahí. Mientras tanto, les voy a pasar el archivito de datos para hacer algunas prácticas. Ese archivito de datos se llama dimensiones corporales. Y ahí tienen el archivo de datos. Ok. Ya sabía que esa pregunta me la iban a hacer. Para Mac. Voy a ir a Google, que fue lo que hice ayer, y voy a decirle que me busque instalar análisis de datos en Mac. Y vean que aquí tengo una, cómo activar el análisis de datos en Excel para Mac. Ahí lo tienen. Es muy sencillo. Les voy a pasar por el chat a todos ese link para que vean cómo instalarlo. ¿De acuerdo? Hay que abrir herramientas. Una vez que abren herramientas, deben ir a buscar en complementos disponibles y activar ahí herramientas para análisis. Se le da a aceptar
y listo. ¿De acuerdo? En esa página web pueden ver cómo se ejecuta. Ok. Entonces, a ver qué hice. Listo. Ok, muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer está aquí explicado por si acaso en la presentación. A ver si el próximo semestre también digo cómo se hace en Mac. El problema es que no tengo Mac, pero bueno. Ok. Listo. Si se instalaron el módulo, aparecerá en el menú de datos al final en la parte superior derecha. ¿De acuerdo? Análisis de datos y Solver. Básicamente el que usamos es análisis de datos. Y si usted le da análisis de datos, le va a ofrecer una serie de opciones disponibles en ese módulo. Ok. Vamos a calcular algunos estadísticos descriptivos, por ejemplo, para el diámetro bicromial y para ancho pélvico. Voy a abrir el Excel y lo vemos. Ok, voy a enviar de nuevo el Excel. Lo vamos a enviar para todos de nuevo. Dimensiones corporales. Creo que no está. Ok, listo. Ok, sí, deben verlo porque no está abierto. Ok. Entonces, les decía que vamos a calcular estadísticos descriptivos para las variables diámetro biacromial y ancho pélvico. Para eso, voy a abrir el Excel y le voy a pedir que me abra dimensiones corporales. Ahí tengo dimensiones corporales. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, quiero calcular estadísticos descriptivos usando el módulo de análisis para diámetro biacromial y ancho pélvico. Si yo quiero incluir más variables en el análisis, lo puedo hacer. El requisito que pide Excel para incluir varias variables es que las variables estén juntas o estén una a la par de la otra. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a calcular. Para eso me voy al menú de datos. ¿De acuerdo? Y me voy a la parte superior derecha donde dice análisis de datos. Y me aparece la cajita del módulo de análisis de datos. Lo que quiero es calcular estadística descriptiva. Busco estadística descriptiva y la marco. Y le digo aceptar. Ok. Entonces, aquí es donde yo tengo que darle información al programa e indicarle a dónde quiero los resultados. Vean que esta cajita tiene tres partes. La parte superior, que tiene que ver con la información de los datos que voy a usar. La parte intermedia, que es donde yo le digo al programa dónde quiero los resultados.
y la parte inferior, que es donde yo le digo al programa qué resultados quiero. Ok. Vamos a hacerlo. Vean que aquí en el rango de entrada, lo que tengo que darle son las filas y columnas que me interesa analizar. Por ahora vamos a usar diámetro biacromial y ancho pélvico. Entonces, le hago clic en el loguillo que hay aquí y marco las dos variables que me interesan. Una vez que las marqué, vuelvo a darle aquí y vean que a mí lo que le estoy diciendo es que los datos que quiero analizar están en la columna B desde la fila 1 hasta la columna C en la fila 508. Las variables están agrupadas por columnas, eso no hay que tocarlo. Y le tengo que decir, como yo incluí la primera línea, que es donde están los nombres de las variables, le tengo que marcar aquí donde dice rótulos en la primera fila. Eso es para indicarle que el nombre de la variable está en la primera fila y que no piense el programa que ahí hay un dato. ¿De acuerdo? Ok. Profe, Dígame. ¿podría volver a hacerlo desde que le dio lo de estadística descriptiva? Es que el archivo no me abría. Ok. Voy de nuevo. Gracias. Voy de nuevo. Entonces, ya tengo los datos abiertos. Me voy al menú de datos y me voy a buscar análisis de datos aquí en la parte superior derecha. Hago clic en análisis de datos y me aparecen las opciones del módulo de análisis de datos. Escojo estadística descriptiva y le digo aceptar. ¿De acuerdo? Ok. Aquí en la parte superior debo darle información al programa de los datos que quiero usar. ¿De acuerdo? Entonces, rango de entrada. Ahí le tengo que dar las filas y las columnas de los datos que quiero analizar. Hago clic aquí y ahora voy a marcar biacromial y ancho pélvico desde la fila 1 hasta la fila 508, que son todos los datos. Si le vuelvo a dar ahí al icono ese, me dice que va a hacer los análisis con los datos que están desde la B1, desde la celda B1 hasta la celda C508. Por defecto ella me puso que las variables están en columnas, eso no lo tengo que tocar. Y sí le voy a marcar aquí donde dice rótulo en la primera fila. Esto es para indicarle que en la primera fila no hay un dato, sino el nombre de las variables. ¿De acuerdo? Ya lo marqué. Siguiente paso, aquí en la parte central. ¿A dónde quiero que me ponga los resultados? Vea que me ofrece tres opciones. Rango de salida, yo podría decirle que me los ponga aquí abajo. O podría decirle que me los ponga en una hoja nueva. Incluso podría decirle que me los ponga en un libro nuevo. A mí la primera opción no me gusta, porque si uno se equivoca, puede hacer que los resultados caigan encima de los datos y entonces echó a perder los datos. Lo mejor es poner lo que ya por defecto ella le pone, que es que ponga los resultados en una hoja nueva. ¿De acuerdo? Eso yo no lo toco. Y usualmente, ¿qué es lo que quiero yo? Aquí en la parte de abajo, ¿qué resultados quiero? Pues yo básicamente lo que quiero es que me dé un resumen de estadísticas. Marco ahí donde dice un resumen de estadísticas. ¿De acuerdo? Entonces ya le dije cuáles son las columnas y las celdas que voy a usar en el análisis. Le digo además que el nombre de la variable está en la primera fila. Le digo que quiero los resultados en una hoja nueva y que los resultados que quiero es un resumen de estadísticas. Eso es todo. Listo. Una vez que hice eso, le doy a aceptar. Y vean que inmediatamente me da en una hoja nueva los resultados.
para las dos variables que yo le pedí. Aquí abajo dice cuenta, me dice que son 507 datos, que es correcto. Yo sé que es correcto, entonces cogió las columnas que yo quería y cogió las filas que yo quería. Ok, ya tenemos eso calculado. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos. Vean que aquí tenemos la media o promedio aritmético. Tengo la mediana y tengo la moda. Vamos a marcarlas en color amarillo. Esas son tres medidas de tendencia central. Recuerden que la moda, la mediana y la media son tres medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? El promedio ya sabemos que es la suma de los valores dividida entre el número de valores. Eso me da 3881. Vean que la mediana me da 38.7. Eso es normal, porque es una medida. Vean que el promedio se basa en la suma de los valores de los datos. La media se basa en la suma de valores de los datos, mientras que la mediana se basa en la posición de los datos. La moda, por su parte, se basa en la frecuencia de los datos. Ok. Vean que en el caso del diámetro biacromial, la media, la moda y la mediana se parecen bastante. ¿Eso qué es lo que me indica? Bueno, me indica varias cosas. Por ejemplo, me indica que no parece haber valores extremos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el hecho de que se parezcan tanto los tres, la moda, la mediana y la media, me indica que la distribución de los valores de la variable debe ser bastante simétrica. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que posiblemente alrededor de la mitad de los valores del diámetro biacromial están por debajo del promedio y la otra mitad está por encima del promedio. Es decir, que la distribución de los valores de la variable parece ser bastante equilibrada, parece ser bastante simétrica. En el caso del ancho pélvico, la diferencia entre la media y la mediana no es muy grande, un poquillo más con respecto a la moda. Recuerden que la moda es la que inspira menos confianza de las medidas de tendencia central, básicamente porque se basa en pocos datos o en menos datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál medida de tendencia central debo usar yo? Vamos a ver. Ayer les preguntaba, ¿qué pasa con el promedio si yo llevo muy buenas notas, muy buenas calificaciones en los quizzes y de un momento a otro pego un 12 en un quiz? ¿Qué pasa con el promedio de los quizzes? Pues seguro que eso lo tienen ustedes clarísimo. Pues se baja de bombazo. Y lo mismo, si llevan muy malas notas en los quizzes y pegan un 10, pues sube. ¿Eso qué es lo que me dice? Eso lo que me dice es que el promedio o media aritmética se ve muy influenciada por valores extremos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si yo tengo diferencias importantes o más o menos importantes entre el promedio y la mediana, ¿qué es lo que me indica eso? Me indica probablemente dos cosas. Una,
que es posible que haya valores extremos. Y segundo, que es probable que los valores de esa variable tengan una distribución asimétrica, que se acumulen en la parte baja de la escala de valores o que se acumulen más casos en la parte alta de la escala de valores. Es decir, que la distribución no sea equilibrada. ¿De acuerdo? Entonces, si la diferencia entre la mediana y la media es más o menos importante, es preferible, es mejor usar la mediana para obtener información del valor central de los datos. ¿De acuerdo? Ok. La moda, como les dije, es la menos confiable. Entonces yo no le doy mucha pelota. Ahora, si los valores de mis datos de una variable coincide el promedio, la mediana y la moda, eso lo que me indica es que la distribución de los datos es perfecta. Es como una campana de Gauss que tiene una distribución de los valores de la variable simétrica. ¿De acuerdo? Si yo hago un gráfico en el que en el eje horizontal tengo los valores de la variable, imagínense. En el eje horizontal tengo los valores de la variable. Y en el eje vertical tengo el número de veces que aparece cada uno de los valores de la variable. Eso sería esa distribución. Si tenemos la mediana, la media y la moda iguales, eso sería una campana de Gauss perfecta. Ese gráfico tendría la forma de una campana de Gauss perfecta. ¿De acuerdo? Simétrica. Si hay diferencias, la más recomendable de usar para tener información del valor central de los datos es la mediana. Pero si la distribución es en forma, o si, dicho de otra manera, si la moda, la mediana y la media se parecen mucho, la más recomendable de usar en general es la media o promedio. ¿Cuándo sirve la moda? Bueno, la moda sirve en algunos casos. Por ejemplo, si yo tuviera una fábrica de pantalones, creo que lo mencioné ayer, me podría interesar para la variable talla de los pantalones, cuál es la talla que tiene mayor demanda. Es decir, cuál es la talla, cuál es el valor de la talla que es la moda. ¿Por qué? Porque recuerden que la moda es el valor que se repite más, el valor que tiene mayor frecuencia. Entonces, si yo estoy vendiendo pantalones, necesito saber cómo se distribuyen las tallas para saber cuántos pantalones debo tener en el almacén o en la tienda, porque es el que va a ser más demandado. ¿De acuerdo? Y otra característica que tiene la moda es que yo la puedo aplicar a variables cualitativas. Les voy a hacer una pregunta. Para la marca de cerveza nacional que se consume en el país, ¿cuál suponen ustedes que es la moda? ¿Cuál es la cerveza que tiene mayor demanda? ¿Alguien que me lo diga? Bien, aquí hay un valiente que dice, bueno, tengo 3 valientes. Vamos a ver. Todo el mundo coincide. La Imperial.
Tanto hombres como mujeres coinciden. Bueno, y Ramsés, por si acaso no es imperial, da otra opción que dice Pince. Ok. Esa es la moda. El valor que aparece con más frecuencia. Vean que este caso es un valor cualitativo. Es la marca de la cerveza. La moda me sirve también para variables cualitativas. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a mí la imperial, yo es que soy muy avenido. Yo prefiero una Bavaria, pero también consumo imperial. ¿De acuerdo? Así que si algún día me ven por ahí en un bar y me quieren invitar, no se preocupen por la marca, me pueden mandar cualquiera. Ok. Vamos a seguir. Después vean que tengo por aquí, vamos a ponerlas en otro color. Ahí tengo 2 y 3 medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Vean que tengo ahí 3 medidas de dispersión. La desviación estándar, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vean aquí, 47.4 menos 32.4 me da 15. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, decíamos ayer que el rango es el menos confiable porque se basa solo en 2 datos. Entonces, no es muy confiable. Ya vamos a ver qué es la desviación estándar y qué es la varianza. Ok. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la diferencia promedio de los datos con relación al promedio del conjunto. Repito, la desviación estándar es la diferencia promedio de los datos, de los 507 datos en este ejemplo, con respecto al promedio del conjunto de datos. ¿Qué es lo que me dice este 306 que tengo aquí, desviación estándar? Lo que me dice es que los 507 datos se alejan de 3881, se alejan en promedio 3.06 centímetros, que son las unidades en que se mide el diámetro diacromial. ¿Está claro? Ok. La varianza es exactamente lo mismo, pero expresado en unidades al cuadrado. ¿Qué quiere decir la varianza? La varianza lo que me dice es que la diferencia promedio de los datos con respecto al promedio al cuadrado es de 935, 936 centímetros al cuadrado. Centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Vean que es lo mismo, pero expresamos la varianza en unidades elevadas al cuadrado. Y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, expresamos en las unidades propias de la varianza, de la variable de interés. ¿De acuerdo? De estos tres, ¿cuál es el menos confiable? El rango.
y preferimos la desviación estándar o la varianza como indicadores de la dispersión de los datos. ¿Qué problema tiene la desviación estándar y la varianza? Que yo no puedo comparar peras con manzanas. Yo no puedo comparar dos variables distintas usando la varianza o usando la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo las comparo? ¿Cómo sé yo cuál es más variable de esas dos variables que tengo ahí? Pues para eso usamos lo que llamamos, y vimos ayer, el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Recuerden que el coeficiente de variación es un porcentaje de variación, un porcentaje con respecto al promedio de la variable en particular. Entonces, ¿y cómo se calcula el coeficiente de variación? Pues es muy fácil. A la desviación estándar, entonces aquí le voy a poner un igual para decirle, ojo, calcúleme el coeficiente de variación. ¿Cómo lo calculo? Pues a la desviación estándar, que la tengo aquí, la divido entre el promedio. Y eso lo multiplico por 100. ¿Qué quiere decir eso? Que la vía acromial tiene una dispersión de 7.88% y el ancho pélvico tiene una dispersión de 7.92-93%. ¿Cuál de las dos es más variable? ¿El diámetro diacromial o el ancho pélvico? ¿Cuál de las dos tiene el mayor porcentaje de variación? ¿Cuál de las dos tiene el mayor coeficiente de variación? Pues la que tenga el coeficiente de variación mayor es la que tiene más variación. Repito, ¿cuál de las dos es más variable? ¿El diámetro diacromial o el ancho pélvico? Bien. Pues, a ver qué dicen por aquí. Nayeli dice que el ancho pélvico, efectivamente, este es 7.93 y este es 7.88. Ligeramente mayor, pero al fin y al cabo mayor. ¿Por qué insisto en esto? Insisto en esto por lo que ya dije ayer. Todos los semestres de todos los años que he dado clase, por lo menos en UCIMED, que ya es del año 2010, todos los semestres en el primer parcial y en algún quiz viene una pregunta en que les pido comparar la variabilidad de distintas variables. Y la única forma de comparar la variabilidad de distintas variables es usando el coeficiente de variación. Y a pesar que lo advierto, lo digo, insisto, siempre tengo estudiantes que lo fallan. Es una lástima porque si ponen un poquito de atención, ya saben una de las preguntas que vendrá en un quiz y una de las preguntas que vendrá en un examen parcial. ¿De acuerdo? Ok. El coeficiente de variación no me lo da Excel. Tan fácil que es, podrían haberlo incluido. Pero bueno, ahí lo tenemos. Es muy fácil de calcular.
divida la desviación estándar entre el promedio y multiplique por 100. Listo. Ok. Otra cosa que no me da el módulo de análisis de datos, particularmente estadística descriptiva, no me da percentiles. Pero yo puedo calcular percentiles. Para eso tengo que usar todos los datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular un percentil. Voy a poner aquí el percentil. Le voy a poner el percentil 25. Quiero calcular el percentil 25, eso solo para saber cuál percentil quiero. Quiero calcular el percentil 25 del diámetro diacromial y quiero calcular el percentil 25 del ancho pélvico. Porque no me lo da el módulo de análisis de datos. Pues es muy fácil. Hay una función en Excel que se llama percentil.exe. Esa es la que voy a usar. Entonces le digo, igual, y vean que ahí me ofrece de primero, percentil.exe. Le voy a dar doble clic. Y ahora le tengo que marcar todos los datos que voy a usar. Voy a usar los datos de diámetro diacromial. Vean que en el caso, a ver, en el caso del diámetro diacromial, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Del 1 al 508, ok. Del B1 al B508, listo. Voy a quitarle el B1, porque realmente debo darle del B2 para abajo. Aquí no hay que ponerle el nombre de la variable. ¿De acuerdo? Lo que le estoy pidiendo es que esos 507 datos me calcule el percentil 25, si no recuerdo mal. Ok, le doy enter. Ah, ok. No le he dicho cuál percentil quiero. Solo le di los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le doy punto y coma y le voy a decir cuál percentil quiero, que es el 25. Aquí se lo tengo que dar como una proporción. Quiero el percentil 0.25. ¿De acuerdo? Le doy enter. Y vean que me dice que el percentil 25 del diámetro diacromial es 36.2 centímetros. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué quiere decir eso? Esto lo que quiere decir es que si yo ordenara el diámetro diacromial de menor a mayor, el 25% de los individuos, porque estoy calculando el percentil 25, entonces eso lo que significa es que el 25% de los individuos tiene diámetros diacromiales iguales o menores a 36.2 centímetros. Y el 75% restante, es decir, el complemento, tiene diámetro diacromial igual o mayor a 36.2. Vean que un percentil lo que hace es partirme el conjunto de datos ordenados por su magnitud en dos partes. Una parte con una proporción y la otra, es decir, una parte que representa una proporción dada de individuos y la otra parte representa
el complemento. Por ejemplo, si quiero el percentil 25, yo sé que si el percentil 25 es 36.2 centímetros, lo que significa eso es que el 25% tiene diámetro biacromial igual o inferior a 36.2. Y el otro 75% tiene diámetros, diámetro biacromial igual o superior a el 75. El 75% tiene diámetro biacromial igual o superior a 36.2. Lo mismo, o de una manera similar, podríamos interpretar en el caso del ancho pélvico. ¿De acuerdo? Bien. Voy a borrar eso para que no le quede ahí estorbando al archivo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les explico cómo se usa la opción de estadística descriptiva del módulo de análisis de datos y ahí tenemos los resultados. ¿De acuerdo? Vean entonces que no me da el coeficiente de variación ni me da los percentiles, o los percentiles hay que calcularlos por aparte. ¿Qué más me da? Vean que ahí tengo dos indicadores más. Esos que están en color naranja son dos indicadores de forma que me dicen que cómo sería, me dicen, cómo sería la distribución de los valores de la variable, cómo sería la distribución de frecuencias de los valores de la variable. ¿Qué debemos tener como referencia? En una distribución, ojo, en una distribución simétrica que tenga la forma de la campana de Gauss, en una distribución simétrica en donde tenemos la misma cantidad de datos por debajo del promedio y por encima del promedio, ¿cuál debería ser el valor del coeficiente de asimetría y cuál debería ser el valor del coeficiente de curva? Ese es nuestro patrón de referencia. Si, vamos a ver entonces, la kurtosis y la asimetría en una distribución que satisface la forma de la campana de Gauss deberían ser 0. El coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría debería ser 0 si tuviéramos una distribución en forma de una campana de Gauss perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, si no tiene forma de una campana Gauss perfecta, el valor del coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría se alejará del 0. Recuerden que la kurtosis, bueno, no lo hemos visto con detalle, lo veremos la próxima semana. El coeficiente de kurtosis lo que me habla es de si esa campana de Gauss es muy picuda o muy plana. Si la kurtosis es 0, lo que me dice es que la campana de Gauss no es ni muy picuda ni muy plana. Tiene un valor, digámoslo así, normal. O tiene una forma normal. Si la kurtosis, si el coeficiente de kurtosis tiene un valor negativo,
lo que eso me indica es que esa distribución es más plana, es plana. Tira a ser más plana que una normal. ¿De acuerdo? Vean que, por ejemplo, aquí el coeficiente de kurtosis del diámetro diacromial tiene un valor de menos 0.83. Eso quiere decir que esa curva no es ni muy picuda, a ver, no es normal, sino que más bien tiende a ser plana, porque tiene un valor de kurtosis negativo. Vean que en el caso del ancho pélvico, tiene un valor de 1.11. ¿Esto qué me indica? Que esa distribución para el ancho pélvico tiende a ser más picuda que una normal. ¿De acuerdo? Ok. El coeficiente de asimetría. Si tenemos una distribución como una campana de Gauss perfecta, esa campana de Gauss perfecta es perfectamente simétrica, es decir, que no tiene asimetría. Una campana de Gauss, entonces, tiene un coeficiente de asimetría 0. No tiene asimetría, es simétrica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo que el diámetro biacromial tiene un coeficiente de asimetría que no es 0. Tiene un coeficiente de asimetría de 0.16. Es un coeficiente de asimetría pequeño. ¿Qué es lo que me dice ese coeficiente de asimetría positivo pequeño? Bueno, que en la distribución de los valores tiende a haber algo más de casos con valores más pequeños para esta variable que valores grandes. ¿De acuerdo? Les comentaba ayer, por ejemplo, en un examen fácil, a ver, sí, en un examen fácil, lo contrario, en un examen difícil, ¿qué tengo? Muchas notas bajas y pocas notas altas. Es decir, que las notas en un examen difícil se acumulan. Las más notas bajas que más notas altas. ¿De acuerdo? Eso tendría un coeficiente de asimetría positivo. ¿De acuerdo? Vean que en el caso del ancho pélvico tenemos un valor que es relativamente pequeño, pero negativo, 0.42. ¿Qué es lo que me dice aquí? Pues me dice lo contrario que en este caso. Tiende a haber más casos en los, digamos, mayores que el promedio en el caso del ancho pélvico. En teoría lo vamos a ver con gráficos. ¿De acuerdo? Bueno, esos son básicamente los estadísticos descriptivos que me da el Excel. ¿De acuerdo? Vea que no me da ni el coeficiente de variación ni los cuantiles, el Excel, aunque el coeficiente de variación lo puedo obtener aplicando la formulita. Ahí tenemos la formulita. La desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Los cuartiles o percentiles, yo los puedo calcular. Aquí hay una gráfica que vimos ayer, pero que se la repito. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos, aquí tengo
una representación gráfica de los datos. ¿De acuerdo? En el eje horizontal tengo los valores de la variable. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el número de veces que aparece cada valor. El valor que más aparece es un valor que está representado en esta columna. ¿De acuerdo? No la veo bien yo. Ok. Vean que aquí están ordenados del menor valor hasta el valor mayor. ¿Qué es el percentil 20, por ejemplo? El percentil 20 es el valor de la variable que me divide el conjunto de datos en dos partes. Una parte que tiene valores iguales o inferiores al percentil. ¿Qué proporción es esa? El 20%, porque estamos hablando del percentil 20. Entonces, el percentil 20 es el valor de la variable que me divide en dos porciones el conjunto de datos. De manera que una parte del 20%, una proporción del 20% de los casos, tiene valores iguales o inferiores al percentil 20 y el otro 80% tiene valores iguales o superiores al percentil 20. ¿De acuerdo? Ok. Si queremos trabajar en Excel, usamos la función percentil.exe. ¿De acuerdo? Le tengo que dar los valores que quiero usar para el cálculo del percentil y cuál percentil quiero expresado como una proporción. En el ejemplo por ejemplo, de la talla, el percentil 25 me dio 1,63.8. ¿Qué quiere decir eso? Que el 25% de los individuos tienen tallas iguales o inferiores a ese percentil, es decir, a 163.8, y el resto, es decir, el 75% restante, tiene tallas iguales o superiores a 1,63.8. Ok. Entonces, Excel es una opción. Tiene un problema, que es que no me da el coeficiente de variación. Tiene otro problema, que es que tengo que calcular a pie los percentiles. Y tiene otro problema adicional, que si yo quisiera, por ejemplo, calcular estadísticos descriptivos para hombres y mujeres, tendría que hacerlo por separado. ¿De acuerdo? Eso implicaría hacer dos veces el cálculo, uno para hombres y otro para mujeres. No es complicado, pero implica algo más de trabajo. Entonces, vamos ahora a ver cómo hacer esto mismo con Yamovie. ¿De acuerdo? Ok. A mí me gusta más Yamovie porque es más ágil, es más fácil hacer aquí los cálculos. Entonces, les voy a mandar el archivo en Yamovie. Lo quiero para todos. El archivo que quiero mandar es dimensiones corporales para Yamovie. Ahí está. Ok. Voy a abrirlo. Voy a abrirlo, vaya datos. Dimensiones corporales para Yamovie.
Bien, ahí tengo los datos. Vamos a calcular para el diámetro biacromial y para el ancho pélvico los estadísticos descriptivos. Entonces, tengo que ir al menú de análisis. En el menú de análisis tengo que ir a exploración y decirle que quiero estadísticos descriptivos. Repito, voy al menú de análisis, submenú exploración y pido descriptivos. Ok. Entonces vean que esto es lo que tradicionalmente aparece. Aquí en el lado izquierdo tengo las variables disponibles, las que yo quiero utilizar para el análisis, debo moverlas hacia aquí. Y si quiero estadísticos descriptivos separados por alguna variable cualitativa, por ejemplo sexo, tendría que poner esa variable cualitativa aquí, esa u otra, pero cualitativa. ¿De acuerdo? Ok. Profe, Dígame. es que no sé por qué cuando lo descargo me da error de abrirlo con Jamovie. Yo tengo Mac y la vez pasada sí me había servido, pero no sé si será algún problema mío del archivo. Vamos a ver. No debería darle problemas. Usted lo abrió desde Excel. Abra el archivo que le mandé de Excel. Ok, A ver, ciérrelo en Excel y lo abre con Jamovie, el archivo de Excel, a ver si le funciona. Y me indica. Me dice cómo le va. el mismo archivo donde hicimos la tablita de el análisis de resultados. Sí, pero tiene que estar, la primera página tiene que ser la de los datos. Ah, ok. Me indica si le funciona o no. ¿Funcionó o no funcionó? Hola, En hola. eso estoy, profe. Pero si quiere, sigue. Aquí lo voy escuchando. Ok. Entonces les decía que me voy a análisis, exploración, descriptivos, y me aparecerán las variables disponibles aquí. Yo debo moverlas, las que me interesen, aquí a variables, y si quiero estadísticos descriptivos separados por las categorías de alguna variable cualitativa, debo mover esa variable cualitativa aquí. Ahora lo hacemos. Estadísticos. Vean que aquí me puso una serie de estadísticos que por defecto aparecen, pero yo solo puedo modificar. Para eso me voy a donde dice estadísticos y abro eso. Entonces vean que ahí están premarcados algunos. Yo voy a quitarle, por ejemplo, este que dice missing, se refiere al número de datos perdidos. Si para alguna variable tengo casos en los que no se midió, aparecerían ahí como perdidos. No me interesa ahora. Tengo el promedio, el min o promedio, la mediana, y tengo aquí, voy a marcarle la moda.
Le voy a decir que me dé los percentiles 25, 50 y 75. Para eso le marco ahí. Pero yo aquí podría borrar estos y ponerle los que quiera. ¿De acuerdo? Le voy a decir que me dé la desviación estándar, la varianza, el rango. Voy a dejar ahí el mínimo y el máximo. Le voy a pedir un nuevo indicador de dispersión, que es el rango intercuartílico. Ya lo vamos a ver. Y le voy a decir que me dé la asimetría y la curtosis. ¿De acuerdo? Esos son los que le voy a pedir. Vean que yo también le podría pedir algún gráfico, pero como no hemos visto gráfico, voy a ponerle ahí uno nada más para que aparezca. Solo para que vean cómo funciona. Ok. ¿Para qué variables quiero todo eso? Pues lo quiero para la vía acromial y para el ancho pélvico. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí tengo los resultados. Son exactamente los mismos resultados que obtuve para cuando usé Excel. Ventajas. Aquí tengo percentiles. Yo le puedo pedir percentiles, lo que no podía hacer con Excel. Tampoco me da el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Ok. Vean que por aquí tengo voy a copiarme esto. Voy a copiar eso. Y lo vamos a pegar en una hoja de Word para verlo más clarito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vean que ahí tengo los resultados. Yo aquí puedo editar en Word, puedo cambiarle de min a promedio, de median a mediana, etcétera. Es decir, que esto es una ventaja si yo quiero presentar este cuadro en un reporte, en una tarea o en lo que fuera. ¿De acuerdo? Ok. Vean que aquí tengo promedio, mediana y moda, los mismos valores que he obtenido antes. La desviación estándar y la varianza, que ya explicamos. Y tengo uno nuevo, que es el rango intercuartílico, el IQR. El IQR o rango intercuartílico, ¿cómo se obtiene? Se obtiene como la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. 41.15 menos 36.20. ¿Cuánto me da eso? Pues me da 4.95. Entre más grande sea el rango intercuartílico, más dispersos estarán los datos. ¿De acuerdo? Pero de nuevo, yo no puedo comparar el rango intercuartílico de dos variables distintas. Puedo compararlo en dos grupos distintos para la misma variable, pero no en dos variables distintas. Eso es lo que agrega. Después tengo aquí unos percentiles que le pedí. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene usar Yamovie tiene varias ventajas con respecto a el... Voy a borrar aquí que me pasé la mano. ¿De acuerdo? A mí me gusta más calcular
los estadísticos descriptivos con Yamovie que con Excel. Si yo quisiera estos mismos estadísticos, pero separados por hombres y mujeres, ¿cómo lo hago? Pues es muy sencillo. Sí. Voy a buscar el sexo, le digo que quiero esto separado por sexo, y vean que inmediatamente me lo calcula los mismos estadísticos que antes le había pedido por femenino y masculino. ¿De acuerdo? Muy fácilmente. Ahí tenemos los gráficos, pero después cuando veamos gráficos, vamos a ver qué es lo que representa un gráfico y qué tipos de gráficos tenemos, etc. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos sin tener el coeficiente de variación, pero ya sabemos que lo podemos calcular muy fácil. Ahí en la presentación explico el proceso paso a paso. Aquí están las variables disponibles. Debo pasar a esta parte de las que me interesan. Si lo quiero separado por categorías de una variable cualitativa, pongo ahí la variable cualitativa. Y aquí en estadísticos y gráficos, yo puedo escoger qué tipo de estadísticos quiero. Lo mismo para los gráficos. Bueno, aquí hago una pequeña interpretación de los datos para que la tengan ustedes por escrito. Ok. Si quiero, lo que expliqué ahora finalmente, si quiero los estadísticos descriptivos separados para las distintas categorías de una variable cualitativa, simplemente meto la variable cualitativa aquí donde dice dividido por, y entonces me genera los estadísticos separados por sexo o por la categoría, las categorías de la variable que yo escojo. Yamovie tampoco obtiene el coeficiente de variación. Ya dijimos cómo se calculaba. Bueno, y aquí agregué al final un ejemplo de percentiles. Aquí tenemos un ejemplo que tomé de internet. Dice aquí tengo el salario anual bruto. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el salario anual bruto ordenado. Es decir, esta misma columna, pero ordenada en orden creciente de menor a mayor, está aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, dividir ese conjunto de salarios en 4 grupos, de forma tal que cada grupo represente un 25% de los salarios y además que me lo presente en forma de salarios ordenados, usaría los percentiles 25, 50 y 75. Esta es una representación gráfica de eso. Vean que aquí tengo el salario más bajo y aquí el salario más alto. Como tengo 20 individuos, si yo quiero dividir esto en 4 grupos, cada grupo con la misma cantidad de casos, pues el primer grupo estaría separado por el percentil 25. El segundo grupo por el percentil 25 y el percentil 50. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y no se les olvide que el percentil 50 o segundo cuartil es exactamente lo mismo que la mediana.
Bueno, ¿cómo los calculé aquí? Y vean que no hay necesidad de ordenar los datos en Yamovie, bueno, tampoco en Excel, para que le calcule correctamente los porcentajes. Aquí es en los datos sin ordenar y aquí ordenados, vean que exactamente los mismos valores. Ok. Con esto terminamos el laboratorio. Voy a parar la grabación.